practico neurocirugía endovascular. La neurocirugía endovascular, pues me formé también en esto, ¿cierto? Y hago de las dos cosas, ¿cierto? Neurocirugía abierto y todo lo que tiene que ver con los vasos, tanto del cerebro como de la columna, ¿cierto? Entonces es un tema pues que me apasiona bastante. Muchas gracias por la invitación, Juan. Listo. Pues la parte de docencia me gusta mucho y bienvenida a nuevas invitaciones. Vamos a empezar entonces con la anatomía y quise ponerle este título y angiografía vascular cerebral porque creo que no solamente la anatomía en la que uno tiene que sabérsela de los libros que existen, sino que tenemos que saberla interpretar cuando se nos presentan los estudios angiográficos. Cuando digo estudios angiográficos, me refiero a los estudios imagenológicos para ver los vasos sanguíneos, ¿cierto? Entonces ahí tenemos la angioresonancia cerebral, la angiotomografía cerebral y el gol estándar para ver los vasos sanguíneos es la arteriografía o panangiografía cerebral. ¿Sí? Entonces hay alguna interpretación con esto y una correlación porque este tema es extremadamente largo. De una sola arteria podemos hablar 1 o 2 horas, de una sola del cerebro, entonces traté de enfocarlo mucho a lo más práctico que puedo, obviamente desde una vista microquirúrgica, que es lo que hago. Básico, empiezo con el arco aórtico, ¿cierto? Que desde ahí es donde nacen las estructuras que van hacia el cerebro y hacia la cara, cuando hablo de arterias, ¿cierto? Que es el tema a revisar. Entonces tenemos un arco aórtico, ¿sí? Dame un segundo, yo miro este puntero. Entonces tenemos un arco aórtico, ¿cierto? Aorta principal, pues el arco aórtico, seguimos la aorta torácica, la aorta abdominal, él se va a bifurcar a nivel de la parte abdominal baja en arterias ilíacas, ¿cierto? Común y ya de ahí para las extremidades. Tenemos entonces este arco aórtico que sale desde la parte del corazón, de ahí va a salir hacia el lado derecho el tronco brachiocefálico, que solamente tenemos uno, y de este, ojo, rutinariamente, no siempre se cumple, como vamos a ver más adelante, sale la arteria carótida común y sale la arteria subclavia, como se lo señalo. De esta arteria carótida común se va a bifurcar generalmente a nivel del borde superior del cartílago tiroides en arteria carótida externa y arteria carótida interna. Como yo les enseño pues, les digo a los residentes internos, los que rotan conmigo, es que usted en una imagen, en un angiotac, en una angioresonancia, una arteriografía cerebral, usted se da cuenta cuál es la interna y la externa, es porque la carótida interna en su inicio o en su porción cervical no da ramas, no da ninguna rama. En cambio, la carótida externa desde el inicio empieza usted a ver ramas, ¿sí? Entonces es fácil de reconocer. Sin embargo, del lado izquierdo, este arco aórtico, desde el arco aórtico nace la arteria carótida común, ¿cierto? Lo mismo, se bifurca en la parte superior o el borde superior del cartílago tiroides, en carótida externa y en la carótida interna. Y nace directamente el arco aórtico en la arteria subclavia. Miren que a este lado no tenemos tronco brachiocefálico, nacen directamente las arterias. Es interesante, como vemos en esta imagen, aquí más adelante, cómo, miren la misma diagrama que les mostré en la diapositiva previa, cómo la arteria subclavia nace en varias ramas. Los principales, la primera rama de la arteria subclavia se llama arteria vertebral, que va a ir digamos, a través del cuello y va a introducirse por los agujeros transversos, ¿sí? Sigue un siguiente rama o arteria que se denomina tronco, que es el tronco tirocervical, y más lateral vamos a entrar con el tronco costocervical. Hacia abajo de la arteria subclavia vamos a encontrar una arteria que es la arteria mamaria interna o torácica interna. Listo. Lo mismo pasa al lado derecho, ¿cierto? Muy bien. Este es un estudio angiográfico o una arteriografía cerebral, que es lo mismo que decir
angiografía cerebral o angiografía de sustracción digital o panangiografía cerebral. Uno introduce un catéter por dentro del vaso, ¿sí? E inyecta contraste. Entonces aquí dibuja del lado derecho, ¿cierto? Las imágenes siempre en resonancia, en TAC o en arteriografía, siempre este lado es el derecho y este lado es el izquierdo, para que ustedes cuando vean la parte de imágenes se ubiquen. Entonces miren, lo mismo que les muestro acá está en la arteriografía. Encontramos entonces el tronco brachiocefálico derecho o un tronco brachiocefálico. Muchos dicen, no, pues no tiene que decir si derecho o izquierdo, solamente hay uno. Está bien, es válido. De ahí nace entonces la arteria carótida común y la arteria subclavia. Ya del lado izquierdo, miren cómo la arteria carótida común nace directamente del arco aórtico, que es esta, y asciende por el cuello, y la arteria subclavia, ¿cómo se ve? ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos entonces con más ramas. Todo lo que yo veo, lo que les describo anatómicamente, se ve en la arteriografía. Miren cómo vemos la arteria vertebral, que es la primera rama de la arteria subclavia, el primer tronco, el tronco tirocervical, lateral está el tronco costocervical, y miren al otro lado cómo sí se dibuja muy bien la arteria mamaria interna. Listo, que va a ir pues obviamente hacia el diafragma. Es importante reconocer, porque es que esta es todos creen que esta es una condición sine qua non. No, este es el arco aórtico más común, el que les acabé de describir, este que vimos. Sin embargo, Naxi es, digamos, un investigador anatómico, un descriptor anatómico que definió, con el 2009, estudió cuáles eran los tipos de arco aórtico más comunes, ¿cierto? Incluso la primera descripción son hasta el tipo 8, después nacieron o se describieron estos otros tipos hasta el 12, pero los arcos aórticos más comunes son los tipo 1, luego le siguen el tipo 2, luego el tipo 3, y aquí en adelante miren todos los tipos de arco aórtico que hay. El común o el tipo 1 es el que les describí, es el que más se presenta, tronco brachiocefálico arterial, que nace la arteria carótida común derecha y la arteria subclavia derecha. Del arco aórtico van a ser la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Eso es lo que generalmente esperamos. Sin embargo, cuando uno hace los estudios arteriográficos o angiográficos, usted se puede encontrar otro tipo de arco aórtico que le sigue en frecuencia al tipo 1, es el tipo 2 o el tipo bovino. Que miren cómo nace de un tronco brachiocefálico, un tronco común, la arteria subclavia derecha, la arteria carótida común derecha y la arteria carótida común izquierda. Ya esta carótida izquierda común no nace directamente del arco aórtico, y ya la arteria subclavia nace solita desde el arco aórtico, como debería nacer, ¿sí? Y el tipo 3 es un tronco de un arco aórtico de 4 vasos, ¿sí? Miren cómo del tronco brachiocefálico nace como nacería en el tipo 1, la arteria subclavia derecha, la arteria carótida común derecha, pero ya del arco aórtico nace la arteria carótida común izquierda, como normalmente debería nacer, la arteria subclavia izquierda, pero miren, arteria vertebral izquierda, y se llama vertebral izquierda aberrante. Recuerden que la arteria vertebral izquierda nace como primera rama de la arteria subclavia izquierda. No me voy a detener en estos tipos, el que es apasionado en esto, pues les dejo las diapositivas o los puedo pasar, no hay ningún problema. Pero entonces, para que sepan, concluyendo, los tres tipos de arco aórtico más comunes son estos, tipo 1, 2 y 3, en frecuencia tipo 1 el más frecuente, luego el tipo 2, que es el bovino, también se llama, y luego el tipo 3. Ahora bien, vamos a hablar, va a volver un poquito tedioso, pero vamos a tratar de hacerlo un poco práctico, que yo les diga, vean, la arteria carótida externa, grábense, tiene tantas ramas, estas son las principales. Y así, puntos, digamos, ítems que ustedes se puedan aprender, que les va a ayudar mucho en su práctica
clínica, ¿sí? Muy bien, entonces la arteria carótida externa, vamos a empezar a grabarnos, recuerden que viene desde la arteria carótida común, listo, aquí se va a bifurcar en el borde superior, algunas veces el borde inferior del cartílago tiroides, ¿sí? En carótida interna y luego en carótida externa. En la bifurcación generalmente vamos a encontrar el bulbo carotidio, que es, digamos, una protuberancia en esa bifurcación donde tiene muchos receptores del sistema nervioso autónomo, ¿cierto? Ahora bien, vamos a grabarnos. La arteria carótida externa vamos a dividirla en 8 ramas principales. ¿Listo? Entonces grábese el número 8 que lo vamos a ver mucho por ahí. 8 ramas principales. La primera rama la va a dar hacia la tiroides, que es la arteria tiroidea superior. Luego una rama que va hacia la lengua, que es la arteria lingual. Luego otra rama que sí es muy conocida por todos nosotros, que es la arteria facial, se las estoy mostrando, espero que la estén viendo. Otra rama que es la arteria faríngea ascendente, que esa faringe ascendente realiza muchas, va a darle irrigación hacia la faringe, pero da muchas anastomosis con la, digamos, con la circulación interna, con la carótida interna. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con esta arteria en cirugía de no llevársela porque puede generar un infarto cerebral. Miren, la arteria carótida externa va superficial, no va dentro del cerebro. Sin embargo, tiene anastomosis con la circulación interna, o sea, con las ramas de la carótida interna. Entonces usted puede, cuando digamos suple, daña, corta o coagula una arteria de estas por vía endovascular o por vía abierta, ¿cierto? Cuando vía abierta es cuando abro la cabeza del paciente, una craniotomía, puedo generarle infartos intracerebrales. Entonces todo el mundo se pregunta, ¿por qué? Si yo era por fuera, estaba quemando la arteria carótida externa o alguna rama, porque esto se comunica, algunas veces tienen comunicaciones con la arteria, ramas de la arteria carótida interna. Entonces hasta aquí llevamos 4 ramas. Luego le sigue una arteria que es muy importante, irá entre 12 y 14 ramas principales, que es la arteria maxilar interna, ¿cierto? Luego le sigue esta arteria, que es la continuación de la arteria carótida externa, que es la arteria temporal superficial, la cual se va a dividir en otras ramas que vamos a ver, bueno, se las voy a ir adelantando, principalmente en 4 ramas. La primera es la facial transversa, ¿sí? También hace muchas anastomosis con la arteria maxilar interna, la arteria órbito-cigomática y una rama frontal y otra rama parietal, ¿sí? Arteria temporal superficial. Y hasta ahí llevamos 6 ramas. Nos faltan 2 que van hacia la parte posterior. Una es la arteria auricular posterior, que es esta, y la arteria, miren esta, la arteria occipital, que va a ir a irrigar la parte posterior del cuero cabelludo. Entonces, 8 ramas, ¿cierto? 8 ramas, carótida externa, 8 ramas principales. Esto es lo mismo que les acabo de mencionar de las ramas. Entonces, lo que les mencionaba, la irrigación, entonces la arteria tiroidea superior va hacia la laringe, va irrigación hacia la tiroides en su parte más superior, el músculo esternocleidomastoideo, la arteria lingual hacia la lengua, la arteria facial, ya vamos a ver la irrigación más precisa, la arteria faringe ascendente hacia la faringe, la mucosa del oído medio, y la parte de la dura madre de la fosa craneal más posterior, la arteria occipital en la parte de la región posterior y los músculos del cuello, ¿sí? Y la arteria auricular posterior va a dar una irrigación tanto a la parte del occipital como a la arteria parótida y una parte del nervio facial, ¿cierto? En resumen, ¿cuál es la irrigación de estas arterias? 8 arterias principales resumidas. ¿Listo? Fácil. Ahora bien, vamos a una arteria que, digamos, es un poco, tiene un poco más de ramas, como es la arteria maxilar. Se las voy a dejar para las siguientes diapositivas porque nos vamos a detener un poco más en esta, porque son, como les dije, entre 12 y 14 ramas, pero les voy a definir cuáles son las principales ramas y el interés
clínico quirúrgico que le tenemos. Seguimos con la arteria maxilar y volvemos al número 8. 8 arterias principales, también en la arteria facial, rama de la arteria carótida externa. Miren acá entonces la carótida externa, ya vimos tiroidea superior, lingual, y viene acá esta rama, la arteria facial. Va por debajo del gonion, ¿sí?, de la mandíbula, y da su primera rama, que es la arteria submandibular o submentoniana. Da una segunda rama, que es la arteria labial inferior. Da una tercera rama, que es la arteria labial superior. Me voy a detener aquí. Ojo, hemos visto en procedimientos estéticos necrosis o aplicación de productos estéticos en dichas ramas, en lo cual genera una necrosis de este tejido, parte labial superior o parte labial inferior, porque la inyección se puede realizar muy profunda en personas no entrenadas o con el adecuado entrenamiento, ¿sí?, y pueden necrosar esta parte. La cuarta rama es la arteria angular. La quinta rama es la arteria dorsonasal o nasal externa. Hay una rama que es la arteria palatina ascendente que va hacia el paladar, que aquí no la vemos. Y hay unas ramas bucales y unas ramas maceterinas, bucales hacia la boca, unas ramas maceterinas, que aquí quedaría el músculo macetero, uno de los músculos de la masticación. Ahí tenemos las 8 ramas. Ojo, recuerden que la arteria facial, este es el que llamamos el triángulo de la muerte, ¿cierto? Como esa parte del dorso nasal hasta el nasion iría acá, ¿sí?, que es la unión de estos huesos nasales con el hueso frontal, la parte más superior, aquí, ¿cierto?, que iría más arriba la glabela, es un punto anatómico óseo. Entonces este triángulo que se forma acá, desde los dos órbitas, ahí baja hasta la nariz, es un triángulo como de la muerte, ¿cierto? Un triángulo peligroso. ¿Por qué? Porque mire la alta irrigación que tenemos. Entonces hemos visto como pacientes con procesos infecciosos, con esa pústula en acné que se sobreinfecta y genera condiciones infecciosas más generalizadas, puede afectar estas arterias, ramas de la facial, principalmente la arteria angular y dorsonasal, y generar bacteremias. Una bacteria metida por ahí puede llevar rápidamente a migrar por toda la arteria facial y sus ramas, llegar a la carótida externa y migrar directamente al arco aórtico, al corazón, y generar una endocarditis infecciosa. O incluso generar coágulos, o sea, un proceso infeccioso puede generar coágulos en esta distribución de las arterias y generar una trombosis de esta arteria, que tiene comunicaciones con la arteria carótida interna, y generar infartos cerebrales. Entonces, ojo con las lesiones en ese triángulo de la muerte. Muy bien, entonces arteria facial y arteria carótida externa, 8 ramas, ¿cierto? Principales, básicas. Listo. Ya las conocen y las tienen en las diapositivas. Listo. Arteria maxilar, muchas ramas, sí, maceterinas, maxilares, timpánicas anteriores, auricular profunda, pero hay una rama que es muy importante, que es pregunta de examen muchas veces en residencia, que es la arteria meningia media, ¿sí? Esta arteria meningia media, que se introduce en el cráneo por el agujero redondo, listo. Esta arteria meningia media es la que se lesiona en los hematomas epidurales generalmente, porque esta arteria meningia media va a tapizar la dura madre en la región, ¿sí?, del temporal y parte del frontal, con unas ramas. Entonces, cuando hay una fractura, yo le pego un batazo a este chico por acá, se fractura el hueso, y como está por debajo del hueso va a estar la dura madre, y por encima de la dura madre va a estar la arteria meningia media, saliendo de ese agujero en la base del cráneo, en la fosa craneal media, se va a romper. Entonces esta es de importancia clínica en la lesión de las hematomas epidurales. Sin embargo, también se ha visto importancia en los hematomas subdurales, porque producen una efusión y producen
mayor sangrado. Por eso muchas veces en los hematomas subdurales, nosotros los endovasculares también procedemos, en lo recurrente realmente, procedemos a taparla por vía endovascular. Subimos catéteres por acá por la arteria y nos metemos a la arteria meningia media para taparlas de forma bilateral. Aunque sea izquierda el hematoma, tapamos las dos, la derecha y la izquierda. Arterias meningia media, eso se llama embolización de las arterias meningia media, que también se ha visto que tiene impacto en la fisiopatología del hematoma subdural, más común en el epidural cuando se lesiona por encima de la dura. También hay otras arterias que son las arterias esfenopalatinas, que son las arterias, ramas de la arteria maxilar, que van directamente unas ramas hacia la mucosa nasal, ¿sí? Entonces no sé si hay el otorrino, el plexo de Auerbach, otros plexos que existen ahí que se rompen y generan epistaxis masiva, sangrados nasales masivos, que cuando el otorrino, ojo, no lo logra controlar con taponamientos nasales anteriores, o el médico de urgencias o taponamientos nasales posteriores, nos llaman a nosotros los endovasculares para cerrar esa arteria esfenopalatina, nos metemos por acá, vamos con los catéteres por acá, llegamos hasta este lugar muy chiquito con los catéteres y, digamos, distribuimos un material como un pegante dentro de esta arteria para sellarla y parar el sangrado. Es un manejo pues muy urgente, pero para que sepan que esas son las arterias más importantes. Muy bien, entonces lo que les decía de la arteria temporal superficial, esas ramas orbitocigomáticas, faciales transversas más pequeñas y las dos ramas distales que son la arteria frontal o ramas frontales y rama parietal de la arteria temporal superficial. Es muy importante esta arteria temporal superficial en una enfermedad que se llama la arteritis de células gigantes, el paciente que cuando come le duele la mandíbula, eso es una claudicación mandibular, generalmente da cefalea hemicraniana, generalmente puede dar un tipo de un dolor pulsátil en esa zona y dolor muy exquisito en esa zona de la arteria temporal superficial que va delante del pabellón auricular o del trago. Mira el conducto auditivo interno acá, ¿sí? Ya le quitamos la oreja a este paciente, la mandíbula va por delante del pabellón auricular, específicamente del trago, ¿sí? De esa estructura. Entonces usted, normalmente a nosotros los neurocirujanos nos solicitan, los neurólogos, que esto es una patología de neurología, arteritis de células gigantes, generalmente patología autoinmune, nos dicen, doctor, para hacer el diagnóstico necesitamos sacar un pedazo de arteria, un fragmento de la arteria temporal superficial. Nosotros abrimos acá, ¿sí? Esto se hace con sedación, yo los hago con sedación, abro acá con un bisturí, la diseco, la busco, el paciente está despierto, ligo acá, le pongo un liga clip que se llama, o una suturita, ligo acá y saco este fragmento. No hay problema con la irrigación de estos porque de este cuero cabelludo porque también se da por otras ramas. Entonces no se va a necrosar ni nada de eso. Pero entonces si tengo que sacar este fragmento, lo hago acá. Y uno ve en el cráneo cuando hace una craniotomía, las arterias generan unas depresiones en la bóveda del cráneo, ¿sí? Usted ve muy bonito todas las estructuras vasculares, no pegadas ahí, sino como la imprenta de esto. Muy bien. Cuando vamos a hablar ya entonces de la irrigación del sistema nervioso central, y esto se da por un sistema anterior, un sistema arterial anterior que está dado por la arteria carótida interna, que la vamos a ver acá, mire, acá, carótida común, carótida ya interna, listo, es esta, y el sistema arterial posterior lo va a dar el sistema vertebrovascular, ¿sí? Que lo va a formar la arteria vertebral derecha y la arteria vertebral izquierda, que se van a unir y van a formar la arteria basilar, ¿sí? Entonces, por dos sistemas, circulación anterior, dado por la carótida interna, y circulación posterior, dado por la arteria o por el sistema vertebrovascular. Esto es lo que uno se debería saber siempre, todas las estructuras vasculares, pero vamos a hacerlo un poquito más didáctico y menos engorroso.
Estos son los segmentos que tiene la arteria carótida interna que nos vamos a detener un poquito más adelante. Vamos a hablar una diapositiva de embriología, porque esto sí me parece muy importante para ustedes. El polígono de Willis se forma entre las semanas 7 y 24, ¿sí? El desarrollo embrionario. La base del cráneo se forma entre las semanas 5 y las 6, ¿sí? La arteria carótida interna inicia su formación en la semana 3 de gestación y se completa la semana 6. Y es muy importante esto, la arteria carótida interna se empieza a formar del primero y tercer arco aórtico, embriológicamente, y de la aorta dorsal. Ahí se empieza a formar la arteria carótida interna. ¿Listo? Básico y sencillo. Ahora bien, clínicamente, ¿qué pasa? Las interrupciones de esta embriogénesis vascular antes de la semana 24 de gestación, miren, teniendo en cuenta esto, polígono de Willis hasta la semana 24, todo, genera anastomosis intracavernosas, o sea, en el que van al seno cavernoso, ¿sí? Con el seno cavernoso. Y las interrupciones después de la semana 24 generan unas colaterales en el polígono de Willis. Por ende, yo puedo saber en un paciente, yo le hago una arteriografía a un paciente, por ejemplo, de 17 años, de 20 años, o en el tiempo le hago una arteriografía y yo veo anastomosis intracavernosa, yo le puedo decir, venga, es que usted tuvo algún problema en la gestación de su mamá, ¿sí? Antes de la semana 24 tuvo algún problema, o si veo con lateralización del polígono, puedo decir que tuvo alguna interrupción en esa embriogénesis vascular después de la semana 24. Muy bien. Puntos importantes. Durante un anatomista, ¿sí? Empezó a describir los segmentos de las arterias. Vamos a detenernos en unas arterias específicas, carótida interna, cerebral media, cerebral anterior, que son las más comunes, ¿cierto? Para no todas las arterias en el cerebro, las arterias principales tienen una segmentación. Listo. En la carótida interna, el anatomista definió, venga, la vamos a dividir en 7 partes y la vamos a clasificar con la letra C. Entonces hay de C1 hasta C7 y ahí hablamos de la arteria carótida interna, ¿sí? Entonces tenemos acá los segmentos. Entonces acá tenemos la arteria carótida común y mire que la arteriografía cerebral es igual. Todo lo que yo describo acá lo puedo ver en la arteriografía cerebral. El segmento C1, o sea, segmento cervical de la carótida interna, que también se llama C1 o segmento cervical, va desde el inicio de la carótida interna, en la bifurcación entre carótida externa y carótida interna, desde el inicio hasta que ingresa al conducto carotidio. ¿Listo? C1. Generalmente en este segmento no hay ramas, no dan ramas. En el segmento C2 va desde el inicio, ¿sí?, del conducto carotidio hasta el borde posterior de un foramen, que es el foramen lacerum. Aquí podemos encontrar dos ramas principales, que es la arteria viriana, que va hacia el canal viriano, y la arteria carótico-timpánica, que va hacia el tímpano, hacia el oído interno y parte del medio. Miren acá, C2. Este segmento se llama el segmento también petroso. Este segmento, y es el más pequeño de la arteria carótida interna, es el segmento lacerum, ¿sí?, que va desde el borde posterior del foramen lacerum hasta casi el borde anterior o un poquito más a un ligamento que se llama el ligamento petrolingual en el cerebro, ¿sí? Generalmente aquí no hay ramas, se describe alguna rama pterigoidea, pero es muy rara verla o que sí se encuentra. Después de este segmento sigue el segmento C4 o segmento cavernoso. Vamos aquí a ver varios troncos. Generalmente sí encontramos un tronco que es el tronco meningo hipofisiario, el cual me va a dar la arteria hipofisiaria inferior, pues que para dónde va a ir, para la hipófisis, en la ligación de la parte inferior. Vamos a dar una rama que es una rama muy, digamos, que uno tiene que tener también mucho cuidado, que es la arteria de Bernasconi Casinari,
que va a ir hacia el tentorio o arteria italiana o arteria tentorial principal, ¿cierto? Que va a ir hacia el tentorio, ¿de acuerdo? Y va a darle irrigación de algunas estructuras adicionales que ya las vamos a ver. Y hay otras ramas acá que van a salir de este tronco. Hay otro tronco que sale de acá, que es el tronco inferior, que va a dar, lo podemos encontrar algunas veces y otras veces no, que va a dar unas ramas hacia los nervios oculomotores, tercero, cuarto y sexto nervio craneal, generalmente. ¿Listo? Y hay una rama que se llama, o una arteria que se llama la arteria capsular de Maconen. Ojo, estoy hablando de este segmento, las ramas que da. Ese Maconen, ¿sí? Es una rama que va a dar la inervación de la cápsula de la hipófisis. La podemos encontrar algunas veces y otras veces no. El segmento C5, bueno, entonces va del segmento cavernoso, va desde el ligamento petrolingual hasta la parte más inferior de la apófisis clinoides anterior. De aquí sigue un segmento clinoideo que es C5, que va desde la clinoides del borde inferior al borde superior, ¿sí? Y después sigue el segmento C6, que va desde, hay una cresta ligamentaria dural, ¿sí? Aquí en la parte superior de la clinoides anterior, ¿sí? Y va desde esa cresta hasta el inicio de la arteria comunicante posterior. Este segmento C6 se llama segmento oftálmico y aquí vamos a encontrar dos ramas principales, la arteria oftálmica, ¿sí? Y la arteria hipofisiaria superior. Entonces, mire, la arteria hipofisiaria superior, que va hacia la hipófisis, es rama de la carótida interna en su segmento C6, y la arteria hipofisiaria inferior es rama del tronco meningo hipofisiario, rama del segmento cavernoso. Voy despacio, voy lento, como para que vayan entendiendo, porque yo sé que esto es, digamos, anatomía microquirúrgica y mucho más específica con el significado clínico. El segmento C7 o segmento comunicante va a iniciar en la arteria comunicante posterior y va a ir hasta el tope carotidio, donde va a tener las ramas cerebral anterior o la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, la arteria coroidea anterior, ¿sí? Que va a ir hacia los plexos coroides, va a ir intraventricular, listo. Y esa es la anatomía microquirúrgica de la arteria carótida interna. Entonces esto es lo que les mencionaba, ¿sí? Miren acá la arteria viriana, rama del segmento petroso de la arteria carótida interna. Y miren este tronco meningo hipofisiario, rama del segmento cavernoso de la arteria carótida interna. Bien, tronco inferolateral que les mencioné, ahí a inervar los nervios oculomotores hacia el ojito. Muy bien, una estructura muy importante es la arteria carótida interna en su segmento cavernoso. Esa arteria carótida interna en su segmento cavernoso va a estar embebida en una estructura muy importante que es el seno cavernoso, que son una estructura que está lateral a la glándula hipófisis. Por eso las lesiones en la glándula hipófisis tienen que ser muy cuidadoso cuando las opera, porque se hace por la nariz, por una vía que se llama transesfenoidal transnasal, ¿sí? Endoscópico, porque usted puede lesionar, sacando un tumor de acá puede lesionar el seno cavernoso. Estructura importante porque tiene un cuerpo y una pared lateral, una pared medial y una pared superior, ¿sí? En la pared lateral, miren lo que encontramos. Encontramos el tercer nervio craneal, el cuarto nervio craneal, el nervio oftálmico, rama del nervio trigémino, y el nervio maxilar superior, rama del nervio trigémino, ¿sí? En la pared lateral. En el cuerpo del seno cavernoso encontramos el sexto nervio craneal, la arteria carótida interna en su segmento cavernoso y este plexo venoso. Aneurismas en este segmento cavernoso, si se rompen,
no va a producir una hemorragia subaracnoidea, que es lo que generalmente produce un aneurisma roto. Lo que va a producir principalmente es una fístula, o sea, una comunicación arterial y venosa. Eso se llama una fístula carótido cavernosa. Paciente con cefalea, pulsaciones en el ojo, proptosis, ¿cierto? Eso es de manejo endovascular para cerrar estas fístulas. Y aquí tenemos el resumen de lo que les acabo de mencionar. Las ramas o el segmento C1, C2, C3, C4, el segmento cavernoso, como les mencioné, con su tronco meningo hipoficiario, que va a dar la arteria hipoficiaria inferior, la arteria de Bernasconi Casinari, ¿sí? La arteria capsular de McConnell y el tronco inferolateral, que va a ir hacia los tercero y cuarto y sexto nervio craneal. El segmento clinoideo, como se los mostré, con su parte de irrigación, el segmento oftálmico, ¿sí?, de la arteria carótida interna, con la arteria hipoficiaria superior y la arteria oftálmica, y el comunicante, segmento comunicante, es la arteria, y hasta la arteria comunicante posterior, coroidea, la cerebral anterior y cerebral media, como ya se los dije. Ojo, estos dos segmentos en la literatura, o nosotros los endovasculares, también los unimos y le decimos, vea, ese aneurisma está en el segmento supraclinoideo. ¿Supraclinoideo por qué? Porque está por encima de la clinoides anterior. Entonces, todo el segmento usted lo puede llamar, tiene un aneurisma en el segmento supraclinoideo. Yo ya sé que está o en C6 o en C7. ¿Listo? Para cuando ustedes tomen en cuenta. Entonces aquí en una anatomía microquirúrgica, como vemos la arteria carótida interna del lado izquierdo, del lado derecho, carótida común, ¿listo? Carótida externa, la carótida interna, que va a introducirse aquí al canal carotidio. Como vemos su estrecha relación en una disección del cuello, cuando uno opera el cuello, la columna por la vía anterior, cervical anterior, uno se mete por ahí, o puede operar por ahí la columna también. Uno diseca esto, uno ve la carótida, ¿sí? Miren la estrecha relación carótida interna, carótida externa, con el 10º nervio craneal y la vena yugular interna. Recuerden que esto es un paquete vascular y nervioso que se llama la vaina carotidia. ¿Listo? Y aquí está el músculo esternocleidomastoideo, parte de los escalenos, y aquí parte de la columna, ¿cierto? Bajando. Lo mismo la arteria carótida interna subiendo y realizando sus divisiones en segmento petroso, en segmento lacerum, en segmento cavernoso. Esta es la cresta dural que les decía para la clinoides anterior. Miren acá cómo se ve bonito esto. Es una disección en cadáver, pues, una cabeza de verdad, pues, realmente. Cómo se ve que sube y hacen todas estas digamos, curvaturas en la arteria carótida interna para llegar a su segmento más distal y en estrecha relación en su parte más distal con el nervio oftálmico, pues, realmente. Hasta aquí se ve mucho mejor cómo sube, cómo asciende la arteria carótida interna y realiza todas estas curvaturas en la parte cavernosa, en sus segmentos cavernosos. Luego de acá sube su segmento oftálmico y termina en su segmento comunicante para dar algunas otras ramas, ¿cierto? La comunicante posterior y la arteria carótida. Miren aquí la estrecha relación de la arteria oftálmica con el nervio oftálmico, listo, o nervio óptico, pues realmente. Muy bien. Muy bien, entonces seguimos. La arteria oftálmica, que ya vimos que es rama de la arteria carótida interna en su segmento oftálmico, la arteria oftálmica da unas ramas muy importantes que las debemos de tener en cuenta. La arteria central de la retina, que es la típica, la oclusión de esta da una sintomatología típica de una maurosis, ¿cierto? El paciente que quedó ciego en cualquier momento y no volvió a recuperar, búsquele trombos que hayan migrado por toda esa arteria carótida interna, se hayan metido
en la arteria oftálmica y vaya a la arteria central de la retina, un infarto de la retina. La arteria lacrimal, las arterias etmoidales superior, anterior y posterior, la arteria dorsonasal, palpebral, frontal, medial y supratroqueal, o supraorbitaria y supratroqueal también se menciona. Listo. Ramas de la arteria oftálmica. Listo. Carótida interna, el estudio angiográfico nos muestra todas las ramas que les acabo de mencionar, desde su segmento cervical, aquí viene el petroso, da la vuelta, se mete al lacerum, de aquí sigue el cavernoso, todas sus vueltas, y de aquí ya va a iniciar el segmento clinoideo, que es un segmento muy pequeño, generalmente no da ramas, el segmento oftálmico, porque aquí sale la arteria oftálmica, como se la señala, va hasta la comunicante posterior, este segmento va de aquí a aquí, y ya el segmento que le sigue es el segmento comunicante, donde van a salir esas 4 ramas, la comunicante posterior, la arteria coroidea anterior, ¿sí? Esta rama que viene acá, y termina en cerebrales anteriores y cerebrales medias. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá para hablar de arterias cerebrales anteriores o las ramas distales? ¿Alguna pregunta? Bueno, qué cosa me interrumpen o al final como quieran. Muy bien, entonces la arteria cerebral anterior es la rama, una de las ramas terminales de la arteria carótida interna, ¿cierto? En su segmento comunicante, o en una de las terminales. Esta arteria cerebral anterior tiene una, digamos algo, porque es una de las principales que vamos a ver, porque aquí es donde la mayoría de neurismas se produce, en un segmento que se llama la arteria precomunicante, o en la unión donde está la arteria comunicante anterior, ¿sí? Entonces miren la arteria cómo sube, la arteria carótida interna, y aquí se divide. Esto es un corte sagital, lo estamos viendo el cerebro de lado. Los voy a ubicar un poco. Tallo cerebral, la médula oblongada, bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo, el cerebelo. Es una cabeza pues de verdad, un corte pues anatómico que tenemos. Aquí encontramos el cuerpo calloso con sus 5 partes, el septum pellucidum, ¿sí? La parte del lóbulo frontal, la parte del lóbulo parietal, occipital, y ya les mencioné el cerebelo. El seno frontal, los cornetes superior, medio e inferior. Esta es la parte de la lámina nerviosa también del etmoides aquí en la base del cráneo anterior, y esta es la fosa nasal, una lámina perpendicular del etmoides, ¿cierto? Todo esto. Entonces ya ubicados más o menos, ¿cierto? Entonces tenemos la arteria carótida, bueno, y este es el clivus, ¿de acuerdo? Una estructura muy importante en el cerebro. Aquí tenemos entonces la arteria carótida interna subiendo, ¿sí? Carótida interna subiendo, termina y va a dar la arteria cerebral anterior. Vuelvo y les digo, esta arteria cerebral anterior, al igual que la arteria carótida interna, también tiene ramas, ¿listo? Y también tiene divisiones. Según el segmento por el cerebro por donde va pasando, hombre, la describieron en cinco segmentos. El segmento A1 o segmento precomunicante es el que va desde el tope de la carótida hasta ¿dónde? Hasta donde nace la arteria comunicante anterior, que es donde más se forman aneurismas cerebrales, ¿sí? Segmento A2 va desde la arteria comunicante anterior, donde se une la arteria comunicante anterior y une las dos cerebrales anteriores, hasta la unión del rostrum con la rodilla. El rostrum es esta parte del cuerpo calloso y la rodilla empieza acá, del cuerpo calloso. Entonces viene hasta acá, ¿cierto? El segmento A3 va desde la rodilla, la parte más anterior de la rodilla del cuerpo calloso, y da la vuelta, ¿sí? Y va hacia la parte posterior de la rodilla del cuerpo calloso, este segmentico. A4 va desde la parte posterior de la rodilla del cuerpo calloso hasta una línea imaginaria por la sutura coronal. Aquí vendría la sutura coronal, y este segmento lo podemos llamar supracalloso anterior, y desde este segmento o esta línea imaginaria coronal, de la sutura coronal hacia la parte posterior o el resto de la arteria, la vamos a llamar el segmento supracalloso posterior.
Entonces A1 lo llamamos precomunicante, A2 lo llamamos infracalloso, A3 lo llamamos precalloso, A4 supracalloso anterior y A5 supracalloso posterior. De estas arterias salen unas ramificaciones muy importantes de la arteria de A1, ¿sí? Salen unas ramas perforantes que van a dar una irrigación a los núcleos de la base. Por eso lesiones a nivel de A1 o A2 pueden generar infartos cerebrales o infartos en los núcleos de la base, putamen, globus pálido, cápsula interna, núcleo caudado, ¿sí? Hay una arteria que es la arteria recurrente de Hübner, que sale en algunas ocasiones de A1 o en otras de A2. Es muy importante porque va hacia la sustancia perforada anterior que va a quedar en este sitio y va a ir hacia los núcleos de la base. Infartos ahí pueden generar hemiplejías. De A2 generalmente salen dos ramas principales que son la arteria. Bueno, entonces venga, vamos a precisar acá. Aquí vamos a tener unas ramas principales corticales, ¿sí? Listo. De A2 generalmente son 8. De A2 salen dos ramas, la arteria orbitofrontal y la arteria frontopolar, ¿sí? De A3 generalmente salen las arterias frontales internas, que son frontales internas anterior, media y posterior, ¿sí? De la A4 generalmente sale una arteria que es la arteria paracentral y de A5 generalmente sale dos arterias que es la arteria parietal superior y parietal inferior. Entonces aquí tenemos 8 arterias corticales. Uno le pregunta, ¿cuáles son las arterias corticales de la arteria cerebral anterior? Son estas 8 arterias. Ojo, cada una o de estas salen de los diferentes segmentos que estamos viendo, ¿sí? Pero hay dos arterias muy importantes adicionales, que es la arteria que va por todo este surco, por encima del cuerpo calloso, que es la arteria pericallosa, ¿sí? Y hay otra arteria que se llama la arteria callosa marginal, que va por el surco calloso marginal, ¿sí? Este es el cuerpo calloso y por encima del cuerpo calloso está el giro cinguli, ¿sí? Este surco es el surco pericalloso y por encima del giro cinguli vamos a encontrar el surco calloso marginal. Ramas de la arteria cerebral anterior descritas en el modelo cadavérico. Lo mismo vemos acá como el cuerpo calloso, toda esta estructura con el septum pelúceo. Vemos acá como empieza A2, viene y se bifurca A3, que es el segmento precalloso, con sus diferentes ramas frontales internas que acabamos de ver, y A2 con sus diferentes ramas orbitofrontales y frontopolares. Muy bien, lo mismo que estábamos viendo, descripciones anatómicas. Aquí tenemos entonces algo más, esto sí es muy clásico de las imágenes de Netter, ¿cierto? La arteria cerebral anterior que inicia, ¿de acuerdo? Todo su recorrido cerebral anterior va por el surco pericalloso, después se une por el surco calloso marginal, dando la arteria callosa marginal. Y todo esto se divide en segmentos, 5 segmentos. Esto ya lo vimos, las arterias que tienen principales. Todo esto lo podemos ver, lo que yo veo quirúrgicamente cuando realizo una craniotomía, lo podemos ver. Esto es una imagen, una angiotac con reconstrucción tridimensional. Lo mismo, miren la arteria, les voy a mostrar, la arteria carótida interna llega acá y se va a dividir en la arteria cerebral anterior hacia arriba por la fisura interhemisférica y la arteria cerebral media. Lo mismo lo vemos en la arteriografía. Ustedes, si se saben la anatomía un poquito de esto, entonces miren, la arteria carótida interna va a venir acá en arteria cerebral anterior con todo su recorrido, A1, A2, A3, se va por el surco calloso, pericalloso, entonces A4, A5, y esta es la rama callosa marginal que va a ir por encima del giro cinguli, se ve igual, ¿listo?
Es saber un poquito de anatomía y repasar y ver imágenes. Anatomía de la arteria cerebral media. Listo, cerebral media. La anatomía de la arteria cerebral media también tiene unos segmentos. Entonces tiene 4 segmentos y los vamos a clasificar con la letra M. M1, M2, M3 y M4. Esta arteria también es pues todas son muy importantes, pero estas son las que más generan infartos cerebrales, aneurismas cerebrales, por eso me detengo acá a describirlas, ¿sí? No darles el detalle de las otras realmente. Entonces tenemos un primer segmento que es, entonces, la arteria cerebral media nace como rama terminal de la arteria carótida interna. Aquí seguiría arteria cerebral anterior, que ya la vimos, iría por acá, y mire la arteria cerebral media. Arteria cerebral media es la que más se afecta en los infartos cerebrales. En un ACV isquémico es la que más se tapa. Generalmente se ocluye en el segmento proximal de la arteria cerebral media. Miren este recorrido. Va desde la bifurcación, el tope carotidio distal, va a iniciar con un segmento M1 hasta la parte de la ínsula, ahí va a dar un giro, va hasta el limen insular M2, va a dar otro giro hasta M3 que se va a ir hasta las regiones operculares del lóbulo frontal y temporal, y M4 va a las ramas distales. ¿Listo? Los principales trombos y aneurismas se generan aquí, en la parte proximal o en M1, segmento M1 proximal. ¿De acuerdo? Porque en M1 se va a bifurcar, va a generar una bifurcación. Generalmente hay trifurcaciones, no es lo común, pero generalmente es una bifurcación en un tronco superior y en un tronco inferior. Los trombos generalmente están en esta localización, en los ACV isquémicos. ¿Listo? Una de las cosas más importantes de esto es que los aneurismas que, digamos, le siguen en frecuencia después de los comunicantes anteriores que ya los vimos, es los de la arteria cerebral media, en la bifurcación. Bueno, muy bien. Podemos dar esta charla también de aneurismas, bueno, en lo que quieran ver porque eso es interesante. Esta parte de M1 da unas ramas que son muy importantes, que van a dar la irrigación a los núcleos de la base, que se llaman las arterias lentículo estriadas. Y aquí le hago énfasis porque hay una enfermedad que se llama hemorragia intracerebral espontánea, que es un tipo de ACV hemorrágico, que la localización más común de estos hematomas son aquí a nivel de los ganglios de la base, en pacientes hipertensos, porque se forman, dado la hipertensión arterial persistente, se forman unos microaneurismas a nivel distal de estas arterias, ¿sí? Que se llaman los aneurismas de Charcot-Bouchard, ¿sí? Se rompen y generan hematomas gangliobasales. Y uno dice, esto es de localización M1, esto fue de origen hipertensivo, que es también una charla muy interesante. Muy bien, entonces este segmento, pues M1 va a tener diferentes recorridos aberrantes, pueden tener diferentes longitudes y tamaños. Lo importante es que generalmente se bifurca, tiene una bifurcación, como lo vemos acá, mire, la arteria carótida interna, segmento M1 se bifurca en un tronco superior, en un tronco inferior. Generalmente los aneurismas son de localización acá, en la bifurcación. Y ojo, pueden dar, los trombos generalmente se localizan en los ACVs isquémicos en esta parte proximal. Entonces nosotros en los endovasculares entramos a sacarlos por vía endovascular, aspirarlos o atraerlos con un stent. Yo puedo tener varias variantes de la cerebral media, puede estar duplicada, puedo tener 2 arterias cerebrales medias, miren acá cómo se ve. Puedo tenerla una bifurcación precoz, o sea que esa bifurcación que era tardía por acá lejos, mire, la cerebral media viene por acá, se bifurque muy rápido y nazca rápidamente. Puedo tener una aplasia, puedo tenerla fenestrada. Listo.
Puedo tener una accesoria, puedo tener diferentes, eso depende de la embriogénesis, pero lo más común es lo que les describí previamente. Segmento M2, M3 ya les recorrí, y esto sí es una de las cosas más importantes. Como vimos en las arterias corticales de la arteria cerebral anterior 8, aquí tenemos estas ramas corticales de la arteria cerebral media, ¿sí? ¿Cuántas tenemos? 12. Yo siento que uno tiene que grabárselas así. Entonces, como vimos que la arteria facial tiene 8, la arteria maxilar interna 12, 14, la arteria carótida externa 8, la arteria cerebral anterior 8, ¿cierto? Un número clave como muy 8. En la media, arteria cerebral media tiene estas 12 ramas corticales. La primera, ¿por qué es importante las ramas corticales? Pues porque va a dar la irrigación, miren, de toda esta parte del cerebro, parte frontal, parietal, temporal, occipito parietal, es muy importante esto. Una oclusión en estas ramas distales es un infarto asegurado, dependiendo de la arteria que se ocluya, o alteraciones en la marcha, alteraciones en los esfínteres. Tenemos una primera arteria que es la arteria orbitofrontal, que es esta. La segunda arteria es la arteria prefrontal, esta arteria precentral. La arteria central va por el surco central o surco central o rolándico, ¿sí? La arteria postcentral o parietal anterior, que va por el surco postrolándico o postcentral. La arteria parietal posterior, que va a dar la irrigación al lóbulo parietal superior. La arteria angular, que va a ir hacia la parte casi de la unión parieto-occipital. La arteria temporo-occipital. Las arterias temporales, tanto posterior, medio y anterior. Miren la irrigación del lóbulo temporal donde está parte del lenguaje. En este giro temporal superior va a estar el giro de Hesch, y mire que acá estas arterias orbitofrontales y prefrontales va a estar en este giro frontal inferior, va a estar el área del lenguaje, ¿sí? Principal también, listo, donde va a estar la pars triangulares, operculares y orbitales. Y por último la rama temporopolar, ¿cierto? 12 ramas principales corticales con diferentes estados o presentaciones clínicas donde se lleguen a lesionar. Muy raro encontrar aneurismas a estos niveles. Los aneurismas generalmente son en las partes proximales de las arterias. Entonces miren esto, arteria carótida interna, ¿cómo inicia? M1. Aquí se bifurca en un tronco superior, en un tronco inferior. Aquí inicia M2, va hasta el limen de la ínsula. M3 viene acá a la pars opercula, a los opérculos del frontal y el lóbulo temporal. Viene por acá y ya en la corteza, miren, M1, M2 y M3 ya no se ve. Ya se los muestro. Y M4 hacia las partes más distales, que son esas ramas corticales, esas 12 ramas corticales que vimos. Muy bien. No me voy a detener acá, porque sonaría muy larga la charla. Esto tiene unas ramas perforantes, ¿sí? Estas ramas perforantes van a estar distribuidas, como les dije, en de M1, las ramas lenticuloestriadas mediales, intermedias y laterales. Todos nacen de M1, donde van a ir a introducirse a una estructura que se llama la estructura o sustancia perforada anterior, ¿sí? Van a haber diferentes irrigaciones, pero se van a llevar que van hacia los ganglios de la base. Unos van hacia el brazo anterior, otros hacia la rodilla, el cuerpo de la cápsula interna, otros hacia el brazo posterior de la cápsula interna, otros van al globus páleo, ¿cierto? Pero específicamente a los ganglios de la base, ¿sí? Y la distribución cortical que les acabo de mencionar con las 12 ramas de la arteria cerebral media. ¿Listo? Esto es un angiotac. Mire cómo se ve la arteria cerebral media. Yo hago un angiotac y veo arteria cerebral anterior y arteria cerebral media.
Si yo no le veo flujo o está amputada la arteria, yo digo, ahí hay un coágulo. El paciente por eso está deteriorado. Entonces, por eso es tan importante conocer primero la anatomía, estudiarla muy bien y después irnos a las imágenes. Miren los segmentos ya M2, M3, cómo suben, M1, aquí hay como hay disminución, puede haber un trombo acá, seguiría M2, aquí iría M3, todo esto es angiotac. Un angiotac con reconstrucción tridimensional, ¿de acuerdo? Arteria cerebral media, esta imagen está rotada, ¿listo? Hacia la izquierda, entonces aquí iría la parte frontal, la parte temporal, o sea, la fosa craneal anterior, la fosa craneal media y la fosa craneal posterior con su foramen magno. La arteria carótida interna cerebral media. Listo. Muy bien, venga, me sigo con la angiografía. Bueno, preguntas hasta acá. Hasta ahora no, doctor. Cuentan cualquier cosa. Buenas, tengo una duda. Sí, claro. Ahorita cuando estabas hablando de la perfusión de los núcleos de la base, mencionaste que pues estaba por un lado por la arteria de Hübner y por Sí, otro lado por las lenticuloestriadas. sí, señor. Entonces, pues tenía la duda de que si en caso de que haya una isquemia sea de una solamente, puede la otra arteria pues lograr como una función sea de circulación colateral, etcétera, para mantener la perfusión pues hasta que sea intervenido el paciente de esas áreas. Lastimosamente no. Porque tienen van a los núcleos de la base, la arteria recurrente de Hübner rama de A1 o en ocasiones de A2 y las arterias lenticuloestriadas, las que acabamos de mencionar, que es rama de la arteria cerebral media en su segmento M1, van a dar la irrigación de los núcleos de la base, pero en diferentes porciones. Por ejemplo, una arteria lenticuloestriada va a ir a la parte más inferior y lateral del núcleo caudado, pero la recurrente de Hübner va a dar en la parte superior. ¿Sí me hago entender? Entonces no va a lograr suplir. Por eso un daño o un trombo en la arteria recurrente de Hübner, usted va a decir, va a dar un infarto. Si no se, digamos, se revasculariza. Cuando digo revascularización es como si se desocluye, se destapa la arteria. Lo mismo pasa en un trombo en la arteria cerebral media. Si yo no lo saco, esas arterias lenticuloestriadas se van a infartar y van a generar un infarto. Entonces no se comporta como circulación colateral en este caso, porque son dos arterias principales, M1 y recurrente de Hübner, M1 con sus lenticuloestriadas y A1, A2 con la recurrente de Hübner. Se infarta el paciente. Pues en la mayoría de casos, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? 2 segundos para que respondan. 1, 2. Listo. Seguimos arteria vertebral. La arteria vertebral es más corta, ¿cierto? Acuérdense que hace parte de la circulación posterior, es la primera rama de la arteria subclavia. Esta arteria vertebral tiene diferentes porciones, lo mismo, segmentos, pero esta va de B1 a B4, B1, B2, B3 y B4. Segmento B1 es desde el nacimiento de la arteria subclavia, ojo, hasta cuando ingresa de C6, casi nunca C7 tiene agujero transverso. Eso es muy importante, es un punto anatómico, pregunta de examen de residencia, en muchas otras partes. Listo. C7 generalmente no tiene agujero transverso. C6 empieza C6. Entonces, hasta aquí llega B1. B2, todo el recorrido por los agujeros transversos de C6 hasta C1 o hasta el atlas, por el agujero transverso del atlas. B3, cuando sale el agujero de transverso del atlas y se introduce en el foramen magno por la dura madre. Hasta ahí llega B3. Y B4 es toda la arteria cuando ya se introduce intracraneal, después de la dura madre, en el foramen magno. Entonces, miren, ¿este qué es? La arteria vertebral va subiendo, están las vértebras. Hola. No, qué pena interrumpirlo, sino que es que varios compañeros pues ya me han comentado y se dejó de ver la presentación. Ah, Ya volvió. allá volvió. Eso mismo me interrumpen, que esto es, las imágenes
son vitales para uno grabarse la anatomía. Si usted no tiene imágenes, no puede, pues es muy difícil que usted tenga el conocimiento anatómico, es muy difícil. Entonces miren cómo, miren, vértebras, este es C2, ¿cierto? El axis, aquí viene el odontoides. Entonces miren acá cómo se ve, disco intervertebral, cuerpo vertebral, disco intervertebral, cuerpo vertebral, apófisis transversas con sus agujeros transversos, y miren cómo sube la arteria vertebral por acá, ¿sí? En su segmento B2, B2, o sea, V2, B2, porque va por todos los agujeros transversos. Miren acá cuando sale B2 y se convierte en B3, como les dije, cuando sale del atlas, hace un giro de casi de 90 grados, lo ven en cirugía, y se introduce al foramen magno, a la dura madre, hasta ahí llega B3. Miren acá, atlas, estos son los músculos, el recto postero mayor, postero menor, los oblicuos inferiores y superiores, ¿de acuerdo? Los músculos suboccipitales, ¿de acuerdo? El cráneo, la vista occipital. Cuando yo retiro uno de estos músculos, generalmente el recto postero mayor, me encuentro la arteria vertebral. Por eso, ojo, cualquier lesión, una puñalada suboccipital le puede lesionar la arteria vertebral en su salida a nivel suboccipital, que está protegida por estos músculos. Aquí están los músculos, aquí en esta imagen retiraron este músculo recto postero mayor y encontramos la arteria vertebral. Atlas, cuando sale del agujero transverso, se convierte en B3. Miren esta curvatura de 90 grados y viene acá y se mete a la parte del foramen magno para convertirse en B4 de ahí en adelante. Pero una de las cosas más importantes entonces, ¿cuáles son las ramas? ¿Sí? Las ramas de la... bueno, entonces las ramas de la arteria vertebral. Pero antes de pasar a esto, encontramos esto. Mire, la arteria vertebral de un lado, el lado derecho, viene y se une con la arteria vertebral del lado izquierdo para formar la arteria basilar, que va a estar, digamos, descansa sobre la unión del bulbo y la protuberancia, o el pentebarolio, que es la protuberancia, se llama la unión bulbo-protuberancial, y por el surco en la protuberancia, ¿sí? Para el surco de la basilar. Entonces, ¿cuáles son las ramas que tenemos de estas arterias vertebrales? Entonces tenemos una arteria espinal anterior, solamente tenemos una. Listo. Una arteria vertebral da una ramita y la otra arteria vertebral da otra ramita para formar la arteria espinal anterior, que da la irrigación de los 2/3 anteriores de la médula espinal. Infarto en la espinal anterior, arteria espinal anterior, es un infarto medular agresivo, cuadriplegia del paciente, generalmente cuando es muy alta. La arteria es, entonces aquí se la señalo, arteria espinal anterior, arterias espinales posteriores van por detrás de la médula, son dos, ¿de acuerdo? La arteria cerebelosa postero inferior, dada la irrigación de una parte del cerebelo, son dos, al lado y lado, la única que es impar es la espinal anterior. Listo. Y miren que esto es lo interesante. Cuando yo opero, yo voy a operar una columna. Yo tengo que saber dónde está la arteria vertebral, porque como les dije, todos sabemos que van por los agujeros transversos. Mira la arteria vertebral por dónde va, por los agujeros transversos. Eso es una vista lateral o una vista sagital de la tomografía. Va por los agujeros transversos, ¿cierto? Perdón, se me perdió acá. Sube, sube, sube. Cuerpos vertebrales, cuerpos vertebrales, cuerpos vertebrales. Y miren el corte sagital de un cuerpo vertebral. Mírenla, aquí esto es el cuerpo de una vértebra cervical, el agujero medular, la lámina, la apófisis espinosa, las articulaciones. Mire en un angiotac de vasos del cuello, donde vemos acá la arteria vertebral por el agujero transverso, muy bien ubicada.
Pero mire, está la arteria vertebral del otro lado, donde está, por fuera del agujero transverso. Eso es una variante anatómica que tiene este paciente. Si yo pongo un tornillo, empiezo a disecar la columna y no sé, se me pasó que esta arteria está por fuera, me la puedo lesionar, la rompo y es una tragedia para el paciente. Es casi que nosotros, cuando tenemos fracturas de columna cervical y tenemos que operarlas, tenemos que hacer un angiotac de vasos del cuello para mirar dónde está la arteria vertebral que no esté por fuera del agujero transverso. Arteria basilar. La arteria basilar es la unión, se forma por la unión de una arteria vertebral y la otra arteria vertebral. Vienen acá y se unen y forman la arteria basilar. Miren esta arteria basilar. Tiene como un coágulo, se ve morada. Tiene como un coágulo en el tercio medio de esta arteria basilar. Descansa sobre el puente de Baroglio o protuberancia y tiene diferentes ramas. ¿Sí? La arteria cerebral posterior, que es la última arteria donde se bifurca, la arteria basilar cerebral posterior, y va a ir alrededor del tallo cerebral, principalmente del mesencéfalo. La arteria cerebelosa superior, las arterias pontinas, que son estas pequeñas laterales a la arteria basilar, la arteria cerebelosa antero-inferior, ¿sí? Y ojo, generalmente, ojo, la arteria auditiva interna va a formarse acá y va a terminar, y de ahí va a salir la arteria cerebelosa antero-inferior, ojo, en el 85% de los casos. Solamente un 15% nace directamente de la arteria basilar. Entonces ya vimos dónde está la AICA, arteria cerebrosa antero-inferior, que sale de aquí de la basilar o algunas veces de la arteria, o a veces de la arteria auditiva interna, y la arteria pica o arteria postero-inferior, cerebrosa postero-inferior, nace de la arteria vertebral. Y de aquí nacen todas esas anastomosis. Recuerdan que les dije, anastomosis cavernosas, intercavernosas, cuando se desarrollan, o interrupciones menores o de las 24 semanas o mayores de las 24 semanas. Estos son unas anastomosis cavernosas o carotido-basilares persistentes, que no me voy a detener ahí, que ya son variantes anatómicas. Lo mismo la arteria cerebral posterior, como se las mencioné, rama de la arteria basilar. Miren el recorrido que realiza. Es muy bonito. Por encima del mesencéfalo, por la protuberancia, realiza todo este recorrido hacia atrás y va a terminar hacia la parte posterior a nivel del occipital, con diferentes ramas, ¿no? Y esto pues es algo más claro. Ya creo que podemos describir un poquito más esto. Entonces, miren, la arteria carótida interna viene acá. Ella ya hizo el recorrido en la base del cráneo y llegó hasta acá, en la parte terminal. Cerebral anterior, segmento A1 o precomunicante. Mire la arteria comunicante anterior acá, une las dos arterias cerebrales anteriores. Segmento A2, por acá ya sigue el segmento A3. Mire, entonces vuelvo a la arteria carótida interna en su bifurcación o el tope carotidio, que se llama esto, arteria cerebral medio, su segmento M1. ¿De acuerdo? Miren acá, esta arteria pequeñita es la arteria carótida interna, la arteria comunicante posterior. Miren acá cómo está en estrecha relación con el tercer nervio craneal. Este es el quiasma óptico, los nervios ópticos, quiasma óptico, aquí los cortaron y aquí iría la hipófisis. ¿De acuerdo? Miren que los aneurismas de la arteria comunicante posterior pueden comprimir el tercer nervio craneal. Puede dar paciente con una parálisis del tercer nervio craneal. Midriasistosis palpebral. Pregunta de examen de residencia también. Muy bien. Miren acá la circulación posterior. La arteria basilar con la arteria cerebelosa superior
cerebral posterior que va hacia atrás y miren cómo se une el sistema de circulación anterior con el sistema de circulación posterior a través de las comunicantes posteriores del lado derecho, del lado izquierdo. Y esto es lo que forma el polígono de Willis, que lo van a formar la arteria comunicante anterior, cerebral anterior en su segmento A1, la comunicante posterior, la cerebral posterior, ¿de acuerdo? Ese es el polígono de Willis. Muy bien. Lo mismo cerebrales posteriores, como les dije, también lo dividen, no me voy a detener en darle cada segmento, porque todas las arterias, la AICA tiene segmentos también, PICA también segmentos, eso lo debe saber muy bien el neurocirujano, es como un abrebocas para ustedes. Y miren el mesencéfalo, como se ve, como la cara de Mickey Mouse, lo que describen. La arteria cerebral posterior viene hacia atrás, se la voy a dibujar por acá, viene hacia atrás, hace este recorrido por todo el mesencéfalo y se va hacia atrás, termina en el lóbulo occipital, da arterias calcarinas, arterias para usted poder ver o interpretar lo que ve. Muy bien, venga, ¿qué más nos falta? Porque yo creo que está tarde, 1:30. Muy bien. ¿Qué preguntas tenemos hasta acá? Que yo creo que ahí acabamos la charla vascular de los principales vasos. Listo, y aquí la siguiente presentación son anomalías que les mencionaba y sistema venoso también tiene, pero el enfoque de la charla es el sistema arterial. Bueno, preguntas, dudas que tengan. Muy enredado, yo sé que es un tema largo. Ah, pucha, no me está